Misterio. La importancia de buscar un lugar tranquilo donde meditar y cómo esto ayuda a la salud y a tu vida espiritual, porque cuando hay paz hay mayor oportunidad para que tú puedas vamos a decir, trascender o moverte a ese espacio espiritual donde tú tienes una comunicación plena con tu ser espiritual, con tu alma y especialmente con nuestro Dios. El mundo espiritual es complejo a la medida de que cuando tú estás siendo atacado por un espíritu de tormento o hay intranquilidad en tu vida, no es posible lograr una comunicación con tu ser espiritual. Lo hacemos muchas veces porque si dejas de practicar las oraciones, las meditaciones, es un retraso. Hay que tener una búsqueda espiritual diaria, un ejercicio diario, así como usted va al gimnasio para mantenerse en shape. Así mismo usted tiene que orar diario de 10 a 1 hora o más. Jesús decía, ustedes no pueden orar 1 hora, así que la es mentira cuando estoy diciendo 15 minutos, 10 minutos. No es suficiente. Porque la mente no es posible suprimirla o anularla o dominarla en 15 minutos. Por eso es importante orar más de 15 minutos, 30, 1 hora diaria, para poder trascender al mundo espiritual, ya sea a base de meditación, a base de oración, orar 1 hora, meditar media hora. Esto le va a ayudar a usted a poder tener ese contacto espiritual con sus energías. A medida que usted piensa a ejercitar su búsqueda espiritual, ya sea un lugar tranquilo donde usted pueda a 1 hora específica orar, meditar, esto le va a permitir que esas energías se manifiesten cuando usted la invoque. Cuando usted invoca a Dios, a Jesús, invoca la energía universal cósmica, el Espíritu Santo, su ser interno, llámele como usted le quiera llamar, no importa. El mundo espiritual es un solo, donde existe el bien y existe el mal. Es un solo, donde existe el bien y existe el mal. El mal está y el bien están en ti. Depende que tú busques, a dónde tú quieres llegar. ¿Cuál es tu propósito espiritual? ¿Cuál es tu propósito en esta vida? Porque en esta vida venimos a hacer un juego, un papel, o de diablo o de ángeles caídos rebeldes, o de ángeles en busca de llegar al propósito espiritual, al camino. Pero todos estamos en un proceso. Muchas veces entendemos tarde ese proceso porque nos enseñan a vivir, a agonizar en la vida, pero no nos enseñan lo más importante, que es el mundo espiritual, porque somos espíritus en un cuerpo. Y nuestra vida no es simplemente reproducirse, nacer, reproducirse y morir, como muchos plantearon. La vida es más que eso. Somos espíritus experimentando emociones, experimentando sensaciones, en busca de una verdad o siendo de alimento quizá de alguien que se alimenta de nuestras emociones. Pero usted que tiene que determinar cuál es su propósito en la vida. Y la palabra clave que vamos a usar es
supresión de la mente. Porque esta es la clave para poder tener esa conexión espiritual con el universo, con el cosmos, con el ser superior que es Dios, a través de tu divinidad interna, que es tu alma, tu espíritu. Porque solamente cuando estamos en un lugar como este, un lugar calmado, fuera del bullicio de las personas, en una intimidad, en una coinonía con Dios, tú vas a tener tú vas a poder entrar en los niveles internos para tener esa manifestación espiritual que muchos quisieran tener. No todos los logran. Mucha gente lo que está viviendo hoy día es una religiosidad, una práctica religiosa infructuosa por la cual muchos se pierden en el camino porque se cansan. Cuando viene la prueba, cuando vienen las situaciones, no encuentran cómo pelear la batalla y tener esa fuerza espiritual para seguir hacia adelante. Las pruebas son muy importantes en la vida. Pasar por prueba te va a permitir conocer otras realidades, incluso otra manifestación espiritual del mismo Dios, porque cuando estás en la prueba vas a buscar más de Dios, necesitas buscar más, necesitas más fuerza espiritual. Entonces cuando tú entras en más coinonía con Dios, el Espíritu se te revela, el Espíritu te va a masterizar o te va a dar ese conocimiento que te permita sobrellevar y sobrepasar la prueba y ir a otro nivel espiritual. Hay que entender algo, en el mundo espiritual hay niveles. Cuando gana una batalla, la batalla que viene va a ser más grande, no va a ser la misma, porque el mundo adverso que pelea contigo, con tu ser superior, con tu divinidad, va a poner más obstáculos en el camino para tratar de derribarte, y esa es la prueba de fe. La prueba de fe es esa, poder pelear las batallas espirituales que se te presentan. Por eso es tan importante una búsqueda espiritual verdadera, pero en intimidad, porque este es un trabajo que no tiene que ver nada con grupos o religiones. Es un trabajo que debe hacerlo tú. Es tu alma con tu ser superior, es tu alma con Dios. Dice Jesús en su palabra: nadie va al Padre si no es a través de mí, a través del Espíritu. Jesús partió físicamente de este mundo y dijo: le voy a dejar uno igualito a mí, que es el Espíritu Santo, el Paracleto, el ayudador. Y es ese ayudador, tu espíritu, el que tú tienes que despertar. Y ese despertar de esa divinidad que se llama Jesús, el Espíritu Santo, que es la que rige el mundo y tu vida espiritual, solo se despierta a través de la búsqueda espiritual. El mejor ejemplo para tener esa coinonía con Dios es Jesús. Jesús decía: ustedes no son capaces de orar una hora. Y para la gente orar una hora es muchísimo, porque no oran ni 10 ni 5 minutos. Entonces por eso digo, para suprimir la mente necesita más de 10 o 20 minutos, simplemente eso. Porque la mente, cuando se cansa o tú a través de alguna técnica logras suprimirla, entonces cuando tú entras al mundo espiritual. Mi experiencia, por ejemplo, en el mundo cristiano, por ejemplo, el Rey Jesús, en la iglesia de Guillermo Maldonado,
Es una iglesia adoradora, que en donde se adora por más de 1 hora. Entonces, cuando tú estás orando y cantándole a Dios, alabando, tú te olvidas de quién está a tu lado, te olvidas del mundo. Entonces, cuando tú te olvidas del mundo y tú cierras tus ojos, levantas tus manos en adoración, tú te olvidas de lo que hiciste. Entonces, cuando tú entras a ese estadio de relajación, que la mente ya no existe, entonces cuando el espíritu se revela y se manifiesta, es cuando podemos hacer maravillas, es cuando podemos crear, es cuando podemos en el mundo espiritual entonces trascender y ganar las batallas que tenemos en el mundo físico. Es cuando el espíritu se revela a ti con las estrategias con las cuales tú debes pelear tu vida diaria. La vida es una lucha continua en el mundo físico. Son muchas las batallas, son muchas los obstáculos espirituales de energía con el cual tú vas a pelear día tras día, que te impiden esa búsqueda espiritual. Es una vida tormentosa. Tú tienes que hacer demasiado esfuerzo para tú poder mantener una vida espiritual sana y de búsqueda continua, porque cada día trae una situación diferente. Por más que tú quieras mantenerte en paz, es como si el mundo conspirara para que tú vivieras en un mundo de desasosiego continuo, llevarte a la locura, en fin, que no tenga paz. Entonces, cuando un individuo no tiene paz en su mente, en su alma, ese individuo no puede tener una relación con Dios. Entonces es demasiado el esfuerzo que tiene que hacer. Requiere mucha fuerza de voluntad para entrar en el mundo espiritual y tener esa intimidad con Dios. Requiere fuerza de voluntad, requiere entrega, pero requiere decisión firme cada día de tener ese espacio, tener ese altar, esa intimidad con el Espíritu. Por eso es recomendable buscar un lugar tranquilo, un lugar natural. Muchas veces dice que Jesús se iba a la montaña, un lugar alto. No quiere decir que el tamaño, sino un lugar donde nada le perturbara, que él pudiera tener esa intimidad con el Padre. Y es algo que tú debes entender para que puedas entrar en el mundo espiritual y tener esa revelación, porque necesitamos ser guiados para poder enfrentar las situaciones que se presentan día a día en nuestro diario vivir. Cada día son más las pruebas, cada día son más fuertes las energías que nos adversan del mundo de la oscuridad, más son las entidades parasitarias que se agregan a nuestras vidas y que muchas veces el individuo es inconsciente o somos no conscientes de esa realidad. Yo espero que este video le haya gustado y que usted ya empiece esa búsqueda espiritual y esa intimidad con Dios y buscar un espacio, crear un altar en su casa donde usted pueda tener esa intimidad con Dios. Muchas veces cuando usted va a una iglesia, lo que menos usted tiene es una intimidad con Dios. Entienda eso. La vida espiritual requiere una práctica íntima entre tu espíritu y el Espíritu Divino de Dios, en cualquiera de las manifestaciones que tú lo conozcas. Si te gustó mi video de misterio, suscríbete a mi canal, dale like. Espero que este video te haya servido para
enriquecer tu vida espiritual y tener una vida espiritual más hermosa, llena de luz, y una vida en lo material llena de paz, armonía, y que pueda ser de bendición a otros. Nuestro papel es ayudar a nuestros hermanos. Somos uno, somos energía, somos uno con el cosmos. Bendiciones.